Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, sean muy bendecidos. Mi nombre es Arturo Perales, pastor de Centro Gracia. Estamos comenzando esta transmisión. Déjame comenzar a hacerlas. Estoy aquí frente a la computadora y voy a hacer las conexiones debidas. Las vamos a compartir el video a distintos lugares. Entonces, deme un momentito en lo que compartimos y vamos a compartirlo en WhatsApp y en varios grupos por ahí para que más personas puedan unirse. No habíamos podido hacer este video ayer y lo estamos haciendo hoy. Y habíamos empezado a hacerlo a 7:30, pero por ahí me tomé una medicina hace rato que me dejó un poquito somnoliento y débil y decidimos hacerlo un poquito más tarde en lo que me recuperaba de los efectos de la medicina. Es un antialérgico que me tomo que de repente me deja un poquito cansado, pero le estamos queriendo a Dios por completa sanidad en el nombre de Jesús. Y bueno, ya estamos aquí y voy a compartir esto a distintos lugares y déjame copiar el link para poder comenzar. Y déjame lo comparto primero en el grupo de la iglesia, aquí en WhatsApp. Qué bueno que ya está funcionando el WhatsApp, había estado caído durante el día. Ahí estamos compartiendo el enlace a WhatsApp para que le puedan dar clic. Y lo estamos compartiendo también a distintos hermanos que tenemos de contactos ahí en Facebook, que estamos comenzando ya esta transmisión en este día. Y déjame también lo comparto acá en nuestros grupos de Facebook. Compartir en grupo y lo vamos a compartir con el grupo Estudio Bíblico. Tenemos un grupo Estudio Bíblico de la iglesia y otros 2 o 3 grupos más que varios hermanos nos han invitado. Estamos compartiendo ahí en el grupo Estudio Bíblico y déjame comparto ahora en compartir el grupo Palabra de Victoria. Es un grupo donde compartimos seguido. Y Revolución de la Gracia es otro grupo. Compartir el grupo. Hay 2 grupos que se llaman así. Revolución de la Gracia 1, le digo yo, y Revolución de la Gracia 2. Entonces vamos a compartir esos grupos. Compartir grupo Revolución de la Gracia número 2. Por aquí acaba de llegar mi hijo Josué. Revolución de la Gracia, el segundo grupo. Pásenle, muchachos. Pásenle, Josué, si quieres. Ok, tenemos ya en los grupos. Pues muy bien, muy buenas noches. Saludos a todos los hermanos que están llegando. Aquí los estoy viendo a través de Facebook acá en mi computadora, y acá tengo el celular donde estoy compartiendo la pantalla. Y hoy vamos a hablar de un tema que Dios puso en mi corazón, que vamos a hablar un poquito acerca de la gracia que nos faculta o que nos empodera para hacer la obra de Dios, para llevar a cabo las cosas que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Deme oportunidad de tomar tantito refresco. Le digo que hace rato en la tarde, hoy en la mañana me levanté con como ayer fuimos a Monterrey, con el viaje en la carretera me dio una alergia muy fuerte y nos levantamos con la nariz un poquito tapada y tuve que tomar un medicamento que me quita los síntomas, me destapa un poco la nariz, pero me da bastante sueño, me da mucho sueño y todavía hace rato sentía los efectos muy fuertes y por eso decidí correr la hora de la enseñanza a las 9 de la noche. Ore por mí. Yo creo que por las llagas de Cristo fuimos sanados. La sanidad es algo que nos pertenece, es algo que es nuestro y estamos creyendo a Dios que se manifiesta por completo en mi cuerpo para tener la fuerza para seguir compartiendo la palabra con ustedes. Somos sanos por la llaga de Cristo Jesús, porque Jesús pagó el precio en la cruz. Un saludo a todos los hermanos que van llegando. Veo que ya hay 4 personas por ahí. Déjanos un like, déjanos algún comentario,
Qué bueno que llegaste, qué bueno que nos acompañas. Comparte esta enseñanza, comparte este enlace y vamos a comenzar con oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta hora, porque podemos compartir tu palabra. Yo te doy gracias, Señor. Y cuando estaba orando y te estaba preguntando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo comparta? Tú pusiste esta palabra, has estado sembrando esta palabra en mi corazón desde la semana pasada para poder compartirla aquí en esas transmisiones en línea para la iglesia, para Centro Gracia, para todos los hermanos que se conectan desde muchos lugares, para los que se están conectando desde Sudamérica, para los que se están conectando de todas partes, de muchas partes del mundo, para los que la están viendo en repetición, para los que van a ver en YouTube en repetición este video. Yo te doy gracias, Señor, que tú nos das la capacidad de comprender con la sabiduría del Señor Jesucristo, con la palabra de sabiduría y de revelación, con ese espíritu de sabiduría y revelación que hay en Cristo Jesús, Señor. Esta palabra tú nos la revelas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias, Señor, que se planta en el corazón y que produce fruto en nosotros, que nos lleva a la obediencia, a la obediencia de la fe, a la obediencia a la gracia. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, que recibimos esa bendición, que podemos manifestarla, podemos caminar en ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, yo soy de las personas que creo que la fe nos lleva a descansar en las promesas y en la palabra de Dios. La fe no nos lleva a esforzarnos, nos lleva al reposo. Sin embargo, en la palabra de Dios hay algo que se llama, cuando hablamos de ciertas cosas, se produce cierta tensión en las verdades bíblicas. Es verdad que descansamos y reposamos, pero descansar y reposar no significa estar inactivo. Descansar y reposar significa como el descanso que tiene un edificio sobre un cimiento, que es un estar firme y arraigado en una verdad revelada de la palabra de Dios. Y cuando tú estás firme y arraigado en una verdad revelada de la palabra de Dios, ese descanso que no es algo pasivo, realmente es algo que te mantiene en un avanzar y en un movimiento que se autosustenta por la fe en la palabra de Dios y que te permite a ti tener victoria sobre toda circunstancia que tú enfrentas cada día. Y antes de comenzar con el pasaje que quiero traer hoy, y acá lo abrí, acá lo tengo en pantalla. Pero antes de empezar a hablar de ese pasaje en Santiago, yo quiero que vayas conmigo a Hebreos, en el capítulo 11, donde dice el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, dice la convicción de lo que no se ve. La versión antigua dice que la fe es la sustancia de lo que se espera. Y esa palabra sustancia es lo que le da esa tangibilidad a la fe verdadera. La certeza que tú tienes, tú estás confiado, tú estás seguro que algo lo tienes. Y la gracia de Dios es ese poder de Dios que nos da seguridad, y la fe es lo que nos ayuda a nosotros a manifestar ese poder, esa seguridad, esa certeza en nuestra vida, en nuestro caminar diario. La fe, hemos dicho varias veces y hemos enseñado que la fe es como una mano vacía que se extiende para recibir aquello que nos fue dado gratuitamente por gracia. Y es excelente esa definición y yo amo esa definición. Pero la fe no nada más es una mano vacía que se extiende para recibir, es una mano vacía pero empoderada por el Espíritu Santo, con aquello provisto por Cristo en la cruz, para llevar a cabo y manifestar algo. Entonces, la fe no es algo pasivo, la fe no es algo que permanece inmovible, no, la fe es algo que se mueve junto con lo que Dios nos revela en su palabra. Un saludo ahí a mi hija Bella. Mi hija Bella siempre está aquí escuchándonos, siempre está aquí al lado de este cuarto oyendo lo que compartimos. Ahora está a 300 kilómetros de aquí, en la ciudad de Monterrey. Te queremos mucho, Bella. Gracias por estar escuchando esta palabra. También saludo ahí al pastor Javier Tosto, que está en Argentina. Debe ser ahorita ya las 11 de la noche en Argentina. Gracias, pastor Javier, que nos estás acompañando en esta hora. Y a todos los hermanos que van llegando. Gloria a Dios. Entonces, la fe
nos lleva a actuar en aquello que la palabra nos revela. Ahora yo quiero hablar de una palabra que muchos le tienen miedo a esta palabra porque se ha abusado de esta enseñanza en la iglesia para lamentablemente llevar a la gente a estar esclavizada a las obras de la ley que se encuentran en el Antiguo Testamento reveladas en la ley de Moisés, y es la palabra obediencia. La obediencia significa, esta palabra obediencia significa llevar a cabo aquello que Dios nos pide. Ese es el significado más simple de la palabra obediencia. Ahora, la palabra obediencia es una palabra que traspasa los pactos. Hay obediencia en el viejo pacto y hay obediencia en el nuevo pacto. Hubo obediencia en el jardín del Edén. Yo quiero que vayas conmigo ahí a Génesis, en el capítulo 2, cuando Dios se revela al hombre. Dice que Dios creó al ser humano. Y en el versículo 15 dice: tomó pues Jehová, Génesis 2:15, Dios al hombre lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dio un propósito al hombre. Y desde aquí comienza los primeros elementos de obediencia. Es humano, Adán, hombre y mujer, ustedes están hechos para labrar, para trabajar este huerto. Entonces, el huerto era un lugar de reposo, era un paraíso, pero en el paraíso Dios le dio un trabajo. No un trabajo cansado, no era un trabajo que los iba a agotar, no, era un trabajo que iba a ser llevado a cabo con el poder de la gracia de Dios, empoderando, valga la redundancia, facultándolos, empoderándolos a ellos, porque gracia, esa palabra gracia del griego charis, mucha gente la traduce y es correcto, favor inmerecido de Dios, pero no es el único significado que tiene. Charis es el poder, la energía de Dios, es ese dunamis de Dios que te capacita a ti sobrenaturalmente para llevar a cabo los propósitos de Dios. Entonces, la gracia es un poder capacitador sobrenatural, y este poder le dio esa capacidad a este Adán para labrar el huerto. Y dice acá que dice que de todo, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios les da una palabra de obediencia. Dios les dice, de todos los árboles del huerto, fíjate que esta palabra de obediencia les da la libertad y la capacidad de hacer algo. La obediencia que Dios les revela es una obediencia que da libertad y capacidad de hacer algo, pero restringe una sola cosa. Y aquí donde les da esta capacidad, les dice, todos los árboles del huerto puedes comer. Y en el centro del huerto había un árbol que era el árbol de la ciencia, de la vida y del mal, pero había otro árbol que era el árbol de la vida. Y les dice, de todo eres libre completamente para comer de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no vas a comer, pero yo te he dado la capacidad a ti, yo te he dado a ti el poder y la habilidad de labrar ese árbol, de cuidar ese árbol, amén, de guardar ese árbol, de ocuparte para que ese árbol esté frondoso y produzca fruto. Dios le dio la capacidad al hombre para guardar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dio al hombre la capacidad de hacer lo mismo con los demás árboles y también de alimentarse de los demás árboles menos de ese árbol. Entonces, obediencia existe desde que Dios existe, porque Él es Rey. Él es Señor, Él es Rey de Reyes, y nosotros, toda su creación, quedamos sujetos a obediencia a Él automáticamente. La obediencia no es algo que surge con la ley de Moisés. Eso quiero que quede claro. Obediencia es simplemente la naturaleza de lo que la creación de Dios es. Hay un Señor, un Dios que es el Rey, creador de todo, y hay una creación que se somete y que le obedece a Él. Ahora, la diferencia, la motivación de la obediencia.
cuando Dios se revela a Adán, le dice, ok, Adán, puedes labrar el huerto, puedes cuidar el huerto, y te dio el poder para llevarlo a cabo. Puedes comer de lo que quieras y disfrutar de este huerto todo lo que quieras, pero de este árbol, ciencia del bien y del mal, no vas a comer. Ahora todos sabemos que Adán desobedeció el propósito y el mandato y cometió alta traición a Dios. Y al cometer alta traición a Dios, le dio a la serpiente, le cedió a la serpiente la autoridad que le había sido conferida a él para ejercer dominio, autoridad que está revelado en Génesis 1:26, que dice que Dios dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio autoridad al hombre, y el hombre esa autoridad la cedió al enemigo Satanás cuando pecó y falló. Entonces Dios trajo, después de la caída del ser humano, Dios no, escucha esto, Dios no aborreció al ser humano por eso. Hay ciertos grupos cristianos que enseñan que Dios odia al hombre por el pecado. Es mentira. Dios odia la condición de pecado en el hombre, pero Dios no odia al ser humano por causa del pecado. Dios odia su condición y la quiere cambiar. Quiere quitar esa condición de pecado. Y por eso a través de toda la Biblia encontramos esa revelación progresiva de la redención. Que Dios quiere rescatar al ser humano del pecado. Saludos a los hermanos que llegaron. Saludos al hermano Israel Briones y a Daniel Betancur. Gracias por acompañarnos. Sean muy bendecidos. Entonces vemos que Dios, cuando saca al hombre del Edén, no lo saca porque no quiere tener comunión con él. Lo saca porque no quiere que el hombre extienda su mano y coma del árbol de la ciencia, del árbol de la vida. Y de esa manera dicen muchos estudiosos que si el hombre hubiera comido ese árbol después de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre jamás hubiera podido morir. Y si no hubiera podido morir, no hubiese podido ser redimido. La muerte, escucha esto, en la Biblia significa separación. La muerte vino a ser el instrumento que Dios utilizó para poder rescatar al ser humano de su condición de pecado. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, el día que coman de este árbol ciertamente morirán, mucha gente dice, bueno, ve, la maldición entró. Y sí, es verdad. Sin embargo, esta maldición de separación fue hecha de tal modo que Dios pudiera poner como a un médico que mete la anestesia para dormir el cuerpo y poder cortar y poder entrar y operar en el cuerpo. De esa manera Dios usó la muerte como ese cuchillo que corta, como ese bisturí que corta para poder entrar y poder arreglar el problema. Ese fue el propósito inicial de la muerte que entró por causa del pecado. Para Dios poder venir y poder arreglar esta situación que el ser humano, que Satanás y el ser humano que se dio a él provocaron. El ser humano está hecho, su naturaleza interna, su propósito es obedecer a Dios. Sin embargo, esta cualidad de obediencia a Dios se pervierte con el pecado. Tú siempre vas a caminar en obediencia a alguien. Puedes caminar en la obediencia al Padre, por amor, por la revelación de la gracia de Dios, o puedes caminar en la obediencia a tus propios deseos, al mundo y a Satanás, pero siempre estarás obedeciendo algo o a alguien. Todo lo que tú haces, todo lo que tú caminas es sin que tú te des cuenta, a lo mejor es inconsciente, pero es un caminar de obediencia a algo o a alguien. Dijimos hace rato, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú caminas en fe, tú estás caminando en una obediente confianza a la revelación que el Padre te está dando. La fe te lleva a un caminar, el fruto de la fe, escucha, es el caminar en obediencia. Pero la obediencia por sí misma no te lleva a la fe verdadera, porque tú puedes caminar en una cierta obediencia,
pero es una obediencia que estás llevándola a cabo en tus fuerzas y no en la revelación de Dios de cómo se hacen las cosas. Dice en Santiago, ahora sí vamos a Santiago, el capítulo 1, tenía acá el versículo, pero se me cerró la pantalla, no tengo acá la... Santiago 1, espérame un ratito, versículo 19, Santiago 1, 19. Va conmigo ahí. Dice así: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjate, la salvación tiene dos aspectos. Un aspecto es un aspecto consumado que se llevó a cabo en la obra de Cristo en la cruz cuando Él dijo tetelestai. Esa palabra tetelestai, consumado, es... La salvación tiene un aspecto consumado cuando tú aceptas a Jesús como Señor de tu vida. En ese momento tú recibes la salvación por la fe. En el viejo pacto, para que la salvación pudiese operar en tu vida, era necesario que tú obedecieras a los requerimientos de la ley. Pero en el nuevo pacto, ya no es obedecer a los requerimientos de la ley, sino creer en Cristo. Y la obediencia viene a ser no a un conjunto de reglas, sino a creer en aquel que Dios ha enviado, el Mesías, que Jesús es el Señor, que Él es el Salvador. Y cuando tú recibes a Jesús, esa simple fe y confianza en la revelación de quién es Él, hace que el Espíritu Santo manifieste su poder en ti y te haga nacer de nuevo en el reino de Dios. Ocurre el nuevo nacimiento, y cuando eso sucede, nuestra fe nos es contada por justicia y la obediencia de Cristo nos es atribuida e imputada. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Cristo hizo para dar cumplimiento a la ley se nos es imputado. El cumplimiento de la ley por completo se nos es imputado por la fe y no por intentar cumplir los mandamientos de la ley. Por lo tanto, yo no tengo nada que hacer intentando cumplir los mandamientos de la ley, pero eso no quiere decir que ya no tengo que obedecer algo. Eso no quiere decir que ya no tengo que hacer algo, no. Ahora mi obediencia ya no es a los mandamientos de la ley, ya no es al llevar a cabo esos 613 mandamientos que son revelados en la ley. Mi obediencia viene a ser a Jesucristo. Mi obediencia viene a ser a la buena noticia. Mi obediencia viene a ser a la revelación de Cristo por la gracia de Dios en el nuevo pacto. Y eso está revelado por completo en el Nuevo Testamento. Mi obediencia viene a ser a la revelación de la palabra de Cristo, que viene en Romanos, en el capítulo 10. Vamos ahí. Romanos capítulo 10. Obediencia en el nuevo pacto deja de ser un requisito para la bendición y se vuelve en el producto de la bendición, el fruto de la bendición que Dios nos dio en el momento que creímos. Cuando Dios nos bendijo, nos capacitó para obedecer, y cuando caminamos en esa obediencia de la fe, nosotros provocamos que la bendición fructifique y se multiplique. Voy a repetirlo una vez más. La obediencia en el nuevo pacto ya no es la condición o requerimiento para yo ser bendecido. No, yo fui bendecido por la fe a la obra perfecta de Jesús en la cruz. La bendición vino con esa fe. Pero esa bendición que Dios me dio
esa morada interior del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viniendo a vivir en mí, ese poder de Dios que vino cuando yo creí, me capacitó y provocó en mí una obediencia en amor, en respuesta al amor de Dios, en mí provocó una obediencia en amor al Padre. Y cuando yo camino en esa obediencia, se cumple eso que está en Génesis capítulo 1, donde dice fructificad y multiplicaos. Cuando yo camino en obediencia, yo multiplico, yo fructifico la bendición que ya me fue dada. Entonces yo no obedezco para ser bendecido, obedezco porque soy bendecido, pero cuando obedezco, la bendición que se me dio transforma todo lo que hay a mi alrededor. Por ejemplo, si yo cumplo con los mandamientos que están revelados en el nuevo pacto, cada que yo hago en obediencia a un mandamiento, yo no lo hago para recibir algo de Dios, pero cuando los hago, de Dios se manifiesta algo para tocar, para bendecir y transformar las vidas de otros a mi alrededor. Por eso, la nueva ley, la ley del nuevo pacto, que es ama a tu prójimo como yo te he amado. Es lo que ese amor de Dios en nosotros. Cuando nosotros caminamos en la fe por amor, la cual obra por el amor, la fe obra. Escucha, cuando hay una verdadera fe, la fe obra. Pero obra por el amor. No obra para cumplir los requerimientos de la ley del viejo pacto. No obra por el amor como una respuesta al amor de Dios. Una obediencia al amor de Dios. Y esa obediencia al amor de Dios provoca que ese amor de Dios fluya a través de mí y toque a otros. Cuando usted, el Espíritu Santo pone en usted esa convicción de hacer algo. Que le dice en su corazón, yo necesito hacer esto. Yo necesito ir a visitar a este hermano y llevarle unas cobijas y llevarle, en otros lugares le dicen, acá le decimos cobijas, en otros lugares le dicen un cobertor, o llevarle una manta, o llevarle unos alimentos, o llevarle una despensa, o yo en mi corazón, Dios me dice que necesito estarme congregando. Y necesito estar yendo a la iglesia, no solamente desde transmisión, pero necesito congregarme, necesito ver las transmisiones, pero si no puedo ir a congregarme, hacer la congregación aquí en mi casa con la transmisión, con el pastor, voy a juntar a mi familia y vamos a escuchar, y vamos a sentar, y yo en mi corazón percibo que necesito levantarme temprano a orar, y buscar en adoración la presencia de Dios. Cuando tú percibes ¿cuál es la palabra en español? En inglés sería drawing, pero en español sería como esa atracción de Dios, que Dios te dice, yo quiero que estés aquí conmigo. Y empiezas a pasar tiempo en oración. Y cuando percibes yo quiero. Porque Dios no necesita nada para Él, porque Él es todopoderoso. Dios no tiene necesidades, pero Él asume como un padre nuestras necesidades. Jesús dijo, cuando ustedes le dieron de comer a estos pequeños, me lo dieron a mí. Él dijo, cuando tuve hambre, me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, y la gente dice, no, Dios no tiene necesidades, pero entonces ¿por qué Jesús está diciendo eso? Cuando tuve hambre me diste de comer, porque Él asume las necesidades de la gente. Y entonces Dios te revela y te muestra que tienes que hacer algo. Ya no lo haces, yo no hago esto porque quiero ganarme el favor de Dios. No, yo lo hago porque el favor de Dios está operando en mi vida para llevar a cabo estas cosas. Yo no obedezco el mandamiento que está en la palabra para agradar a Dios, lo hago porque Dios ya se agradó de mí. Y empieza a fluir la obediencia de la manera correcta como una respuesta al amor de Dios. La obediencia de la forma correcta siempre es respuesta al amor de Dios. No para ganarse el amor de Dios, porque el amor de Dios, ese lo tenemos desde la eternidad. Ese lo tenemos desde siempre. Gracias a los que están ahí. Se me perdió el pasaje que quería comentarle. Si quiere cítemelo porque se me perdió el pasaje. Pero en Santiago, cuando dice, hablando de este tema, en el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dijimos, hay dos aspectos de la salvación, uno llevado a cabo, realizado, y hay un aspecto de la salvación continuo, progresivo. Ese aspecto continuo y progresivo se lleva a cabo en la medida que tú y yo renovamos el entendimiento con la palabra de Dios.
Hay gente que cree que porque ya es salva, puede vivir como se le pega la gana. Y eso es un engaño del diablo. Una persona que es salva, si va y vive como se le pega la gana, está caminando en obediencia a su carne y a Satanás. Y si camina en obediencia a Satanás y a la carne, puede ser dos cosas. Puede ser que no tiene la revelación de la palabra acerca de la justicia que ha ocurrido dentro de él. La justicia de Dios en Cristo está en él y cuál es su identidad. O puede ser que esta persona no haya nacido de nuevo. Entonces hay que tener cuidado. A veces me dicen hermanos, yo no me quiero congregar. Y yo no quiero ser, otros me dicen, yo no quiero andar ahí ministrando. Yo no quiero juntarme con ministros, yo no quiero congregarme, yo no quiero gente, varios, no una persona. No te sientas mal si tú me viniste y me dijiste esto y yo lo estoy comentando aquí, porque tristemente hay varias personas que me han dicho esto. Me lo han dicho, vienen y me dicen, hermano, yo escucho tus transmisiones, pero yo no me quiero congregar. Algunos por la imposibilidad no pueden estar aquí con nosotros, que son invitados, son bienvenidos a venir a la transmisión. Pastor, ¿puedo ir a la transmisión? A veces tenemos aquí hermanos sentados y véngase, no hay problema. Otras veces me dicen, hermano, es que yo estoy lejos, estoy en otra ciudad, pero no hay una iglesia acá donde pueda congregarme, entonces estoy escuchando. Amén, pues gloria a Dios, no hay problema. Pero me da tristeza cuando un hermano me dice, hermano, yo no quiero ir a ninguna iglesia, yo no me quiero congregar en ningún lado. Entiendo la imposibilidad por el trabajo, entiendo que hay muchas cosas que pueden provocar que uno no quiera o que uno no pueda, no que uno no quiera, sino que a veces tú quieres, pero no puedes. Pero yo hablo a la gente que me dice que no quiere. Y las razones que me dan, me mencionan, no, es que donde yo he estado me han lastimado, donde yo he ido hay pastores que han abusado de mí, han sido manipuladores, han espiritualmente han abusado de mí, y me empiezan a dar, la gente ha provocado que yo ya no quiera, y yo entiendo eso, pero eso revela que uno está mirando la falibilidad y la falta de perfección que hay en el hombre para no llevar a cabo y no cumplir nuestro propósito. Todos, y no me incluyo yo, somos imperfectos en este hombre exterior. Todos pecamos, fallamos. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios, la misma gracia de Dios que está obrando en ti para que tú puedas obedecer la palabra. Esa misma gracia de Dios también está operando en esta gente. Y necesitamos nosotros aprender a perdonar y soltar la ofensa. Y si bien yo no te estoy diciendo que vuelvas al lugar donde te ofendieron, no te estoy diciendo eso. Sí necesitamos mirar a la iglesia como la niña de los ojos de Dios. Y que Dios está a cargo. El Padre está a cargo. El Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, está a cargo de la iglesia. Y lo mismo que tú estás pasando individualmente, con todas estas luchas y situaciones que tú enfrentas a diario, la iglesia corporativamente también las está enfrentando. Tu vida individual, los altibajos de tu vida individual son los altibajos que una congregación también enfrenta. Una congregación también, hay congregaciones deprimidas. Créame que las hay. Hay cuerpos de iglesia local deprimidos. Claro que los hay, así como hay cristianos deprimidos. Pero Dios no quiere que estén así. Y es un gozo cuando viene la revelación de la identidad como individuos y como iglesia, y que Dios tiene un propósito para nosotros y comenzamos a caminar en esa obediencia. Entonces la bendición que ya se nos dio por gracia empieza a operar. Y esa bendición no es para nosotros. Yo no voy a la iglesia, escúchame, a ver qué recibo. Yo no me congrego para ver qué recibo. Yo no me congrego para ver qué obtengo. No. Primero me congrego porque amo a Dios. Eso es, decimos en México, eso es de cajón. De cajón, yo amo a Dios. Amén. Eso ya ni mencionarlo. Segundo, me congrego porque aparte que amo a Dios y quiero adorarle y quiero escuchar su palabra, que eso sería el primer mandamiento. Me congrego porque en la iglesia puedo enterarme de la necesidad que hay en el cuerpo de Cristo y ser utilizado por Dios para ser parte de suplir esa necesidad. Y también puedo ser entrenado para alcanzar y extenderme hacia este mundo que está perdido y traer a aquellos que están perdidos a la familia de Dios, porque la iglesia es la familia de Dios. Y como en toda familia, así en la familia donde hay hermanos y que a veces se enojan los hermanos, así es la iglesia también. Pero nosotros como creyentes
necesitamos aprender a fluir corporativamente con la iglesia. Ahora, la iglesia es donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ahí yo estoy en medio de ustedes. No es necesario, escucha, que estés en una mega iglesia o una iglesia de 200 personas o una iglesia, con que tú te dispongas, si tú ahorita estás ahí con tu familia y dices, ¿sabes qué? Pastor, yo aquí estoy con mi familia y están 2, 3 amigos, estamos escuchándolo, estamos aquí en el nombre de Jesús. Ustedes allí son iglesia. Esa palabra eclesia significa la asamblea legislativa de Dios, y donde está la asamblea de Dios, allí está el reino de Dios. Allí donde tú estás y donde otros congregados, allí está el reino de Dios a través de la iglesia. El reino de Dios se manifiesta a través de la iglesia. Tú estás siendo iglesia ahí donde tú estás, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es la gente. Y cuando tú te congregas, dejas que la gracia empiece a operar en ti para obedecer esta palabra. Escucha, y ya no la obedeces como un requisito, sino que la obediencia es la respuesta de fe a lo que Dios te está diciendo. Todas las dispensaciones en la Biblia tuvieron una revelación de obediencia. Adán, la obediencia que se le exigió es: labra el huerto, cuida los árboles, come lo que tú quieras, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. A Noé se le dio una palabra: mete a tu familia en el arca, construye el arca, mete a tu familia en el arca. Y cuando salió el arca, Dios le dijo a él: el arco que está en las nubes, el arco iris, te será a ti por señal del pacto, de que yo no voy a volver a destruir la tierra. Fructifiquen, multiplíquense, espárzanse sobre la tierra, y les da ciertos mandamientos. Todo animal podrán comer de ellos, de las semillas podrán comer de ellos, les da mandamientos. No coman sangre, les da ciertos mandamientos. Dios revela: esto vas a hacer. Obediencia. Abraham, decimos que Abraham es el padre de la fe, y Abraham fue justificado por su fe. Es lo que está hablando aquí a Santiago. Dios se revela a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Dios le revela obediencia. Sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se levantó, decimos en México, agarró sus tiliches, agarró sus chivas y se fue. Obedeció esa palabra que Dios le dio. Obediencia es responder a la revelación de Dios que Dios te ha dado. A Abraham se le dio esa revelación: sal de tu tierra y tu parentela. Salió de ahí. A Abraham se le dijo: dentro de un año tendrás un hijo. Y la esposa se rió. Pero dice que Abraham lo creyó y él obedeció y le fue bien. Y tuvo una relación con su esposa, o varias, no sé. Dicen mucha información, no estamos a meternos en eso. Sabemos qué fue lo que sucedió. Y al final de cuentas la esposa se embarazó. Claro que antes de eso, Abraham intentó la obediencia en su carne. Y ahí, ese es el problema. El problema es cuando intentamos obedecer a Dios en nuestro esfuerzo y en nuestra carne. Y la verdadera obediencia debe ser según los parámetros de Dios, no según lo que nosotros creemos acerca de Dios. Cuando yo trato de obedecer según lo que yo creo acerca de Dios, eso se vuelve religiosidad, tradicionalismo y legalismo. Pero cuando yo obedezco basado en los parámetros de Dios para la verdad presente, en este caso la verdad presente es Cristo. Cristo es el Evangelio. Mi obediencia es a lo revelado por Jesucristo y sus apóstoles en el nuevo pacto. Y cuando yo lo hago en respuesta a ese impulso de la gracia, entonces yo cosecho la bendición que me ha sido dada y yo la multiplico. Se multiplica en mi vida. Abraham obedeció, él creyó y luego no estuvo sin hacer nada, salió de su tierra. Después Dios le dio a Moisés una revelación y le entregó la ley, 613 mandamientos en el desierto, y se le dijo en Deuteronomio, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28, se le dio un pacto condicional donde se le dijo lo siguiente: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, verso 1, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, la bendición quedó condicionada con Moisés a: tú obedeces, la bendición te alcanza. Tú obedeces, la bendición se manifiesta. En Deuteronomio, en el capítulo 30, le dice
le da esta revelación a Moisés sobre la obediencia? Porque, versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Tú cumples la palabra y yo te bendigo. Y le dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Y cuál era la vida para ellos? Cumplir los mandamientos de la ley era la vida para el pueblo de Israel. Obedece y tendrás vida. Y le dice, mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien y la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ok, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vas pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces Dios les dice, aquí está la ley, obedeces la ley, tendrás vida. Pero Romanos, en el capítulo 2, y luego vamos a ir al capítulo 10, nos revela que ellos no obedecieron. Ellos no pudieron obedecer el cumplir la ley, por lo tanto no pudieron caminar en esa bendición, y ellos fueron, por ello, desechados de la tierra, fueron exiliados, y hasta el día de hoy los que intentan caminar por obediencia a la ley no pueden caminar en la bendición de Dios. La bendición de Dios no está en la obediencia a la ley. La bendición de Dios está en la fe en Cristo, en el nuevo pacto. Pero en Romanos, en el capítulo 2, dice el versículo 21, pero ahora aparte de la ley, a ellos se les reveló, por el cumplimiento de la ley, tú cumples la ley y serás bendecido. Pero nadie pudo cumplir la ley. Y en Romanos capítulo 2, verso 21, ahora aparte de la ley, o sea, no, muchas veces entendemos la palabra aparte como esto más esto. Vamos a una casa y dicen los hermanos, nos invitan a cenar. Hermano, hicimos fajitas. Fajitas en México es un corte de carne de la arrachera. Creo que es una parte que está cerca de está entre la panza y la costilla. Decimos, hay fajitas, hermano, hay arrachera. Y aparte hay costilla. Entonces entendemos esa palabra aparte como esto más esto. Pero en Romanos esta palabra aparte no es esto más esto. Aparte aquí significa esto sin aquello. Aquello es quitado. O sea, ya no se ocupa aquello. ¿Ok? Entonces, este aparte no es la ley más la gracia. No podemos mezclar las obras de la ley con la gracia. Este aparte es, ya no vamos a ocupar la ley para nada. Eso ya no lo vamos a tener. Solo vamos a tener gracia. Entonces, por eso dice, ahora aparte de la ley, ya la ley no la vamos a ocupar. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Cómo es la justicia de Dios? En nosotros la justificación, somos declarados justos solo por la fe, no por el cumplir los mandamientos de la ley. Entonces yo no tengo que cumplir los mandamientos de la ley para ser justificado. Entonces, hermanos, si yo ya no tengo que cumplir, usted tiene que dejar solamente que Cristo viva su vida a través de usted y caminar, andar, dejar que las obras de Cristo fluyan en usted por ese empoderamiento, esa capacitación de la gracia en ti. Ya no tienes que ir a cumplir los mandamientos del Antiguo Testamento, ahora solo tienes que dejar que sea Cristo en ti. Cuando es Cristo en ti, se produce el fruto del Espíritu. Y cuando hay fruto del Espíritu, entonces tú aprendes a caminar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El que camina en amor, no mata. El que camina en amor, no roba. El que camina en amor, no comete adulterio. El que camina en amor, no codicia los bienes de su prójimo. El que camina en amor y el que camina en fe, amor, gozo, el que camina en gozo, ok, el que camina en fe,
El que camina en estas cosas que fluyen, que brotan del Espíritu, no va a ser necesario mandamientos de la ley que tú tengas que esforzarte en cumplir, porque la ley ya tiene total cumplimiento en ti. Ya está cumplida, ya está llevada a cabo. Ya ahora hay una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que produce el fruto del Señor Jesucristo, el fruto del Espíritu Santo, el fruto en ti por ese empoderamiento del Espíritu Santo. Ahora ese fruto fluye de forma sobrenaturalmente natural, porque es por el poder de Dios, pero va a ser algo sencillo, va a ser algo que va a producirse en ti por tu caminar en la fe en Él. Entonces dice, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice, gratuitamente. Tú caminas en esto gratuitamente. Tú no te ganas el amor de Dios por obras. No te ganas el favor de Dios por obras. No te ganas nada por obras. Todo es gratuitamente, creyendo, caminando en ello por la fe en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación. Esa palabra propiciación significa que la ira de Dios, que era por causa del pecado, fue satisfecha. Ya no hay más ira de Dios para ti. Ahora para ti solo hay gracia, misericordia y el amor de Dios operando sobreabundantemente sobre ti. Ahora tú puedes decir, yo soy el hijo de Dios o la hija de Dios, amado de Dios. Él me ama no por lo que yo he hecho, porque yo no soy perfecto. En mí hay una perfección por el Espíritu Santo en mi espíritu, pero mi alma y mi cuerpo no es perfecto aún, y aún cometo errores, y aún fallo, y aún peco, pero Dios me ama por Cristo, porque Él ama a Cristo, y la obra que hizo Jesús en la cruz me ha dado acceso al Padre. Ahora es solamente por Él y a través de Él. Entonces, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él ha pasado por alto los pecados. Él ya no mira tu pecado, Él mira la obra de Cristo en ti. Malo, pero yo fallé, yo pequé, entonces Él no mira mi pecado. No, Él mira la obra de Cristo en ti. Pero hay alguien que sí mira tus pecados, que es Satanás. Entonces tú necesitas cerrarle la puerta al enemigo. ¿Cómo cierra la puerta al enemigo? Viniendo a Jesucristo, confesando quién es Él y quién eres tú en Él, y diciendo, Señor, la regué. Señor, pequé. Señor, fallé, pero yo creo que tú moriste en la cruz por mí, pagaste el precio. Y por eso yo ahora tengo perdón de pecados y yo quiero caminar en ese perdón de pecados. Me arrepiento de esto que hice, estuvo mal, pero ahora yo me levanto de esta condición por la fe en Cristo para caminar en tu justicia. Me desvisto de este hombre viejo que me causa el pecado o que me causa pecar, y ahora me visto del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Eso está en Efesios capítulo 4. Ese es el mandamiento del nuevo pacto. El mandamiento del nuevo pacto no es cumple los requerimientos de la ley. El mandamiento del nuevo pacto es despójate del viejo hombre que está viciado por los pecados y que ya está muerto porque Cristo lo mató en la cruz. Está crucificado juntamente con Cristo, y ahora vístete del nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad. Ahora, cuando usted no hace esto, cuando usted anda caminando en ese viejo hombre que está muerto, cuando usted está tratando de caminar en su carne, porque en la carne está la programación de ese viejo hombre, usted le está abriendo la puerta a Satanás para destruirlo. Hay gente que me dice, hermano, es que yo no entiendo por qué me están pasando estas cosas. Yo no sé si yo sirvo a Dios, si yo amo a Dios. Bueno, yo le digo, ¿crees que te mereces el bien de Dios? No, hermano, no me merezco el bien de Dios. ¿Por qué? Porque yo he pecado. Ok, entonces para empezar, ya desde ese momento que tú preguntas, ¿por qué me está pasando esto?, tú estás revelándome que estás caminando por obras y no por fe. Porque tú crees que necesitas hacer algo, o tú crees que tú has hecho algo que te ha pagado el derecho para ser bendecido. Y entonces me dices, ¿por qué no camino en bendición si yo he hecho esto? Desde ahí, tú estás revelándome que estás tratando de ganarte las bendiciones de Dios, y no es por obras, es por fe. El que pregunta por qué está pasando esto, revela que está intentando ganarse el favor de Dios, en lugar de caminar en el favor de Dios gratuitamente. En cambio, el que dice, yo no sé por qué, pero yo sé que es la obra de Cristo en mí, no me voy a preguntar por qué, pero voy a hacer esto, voy a creer,
que en Cristo Jesús ya estoy bendecido y ya tengo todas las cosas y te agarras de la obra completa y consumada de Cristo en la cruz, entonces empieza Él a operar a través de ti para traer solución a todas estas cuestiones que están ocurriendo. Porque déjame decirte esto, la fe en Cristo no nos exime o no nos hace evitar los problemas de la vida. Más bien nos da sabiduría para enfrentarlos y caminar en la victoria en cada uno de ellos. O sea, la fe en Cristo no te hace inmune a la problemática que enfrenta a todo el mundo en la vida diaria. A todo el mundo en la vida diaria a alguien se le ha ponchado una llanta, a alguien se le ha quedado el carro, a alguien en la vida diaria a alguien le ha negado un trámite, a alguien lo han demandado judicialmente, a alguien ha tenido una pérdida de un familiar a causa de una enfermedad. En la vida diaria hay muchas cuestiones y circunstancias que tanto justos como injustos viven. ¿Cuál es la diferencia? Que tú tienes acceso a la gracia de Dios para sobrenaturalmente enfrentar estas circunstancias. Y que Cristo, la obra de Cristo en ti, se manifieste simplemente por la fe y no creyendo que tú necesitas ganártelo, sino caminando en ello puramente por gracia. Entonces, cuando dice aquí, en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la fe, la ley de la fe. Ahora tenemos una nueva ley. La ley es la ley de la fe. Ya no es la ley del Antiguo Testamento. Ya no es al que cumpla estos mandamientos va a recibir la bendición. No. Ahora es al que crea en el Señor Jesucristo. Su fe le será contada por justicia y la bendición le será otorgada, atribuida, imputada, entregada y manifestada por la obra terminada de Cristo en la cruz. Ahora yo tengo acceso, la bendición es mía. Efesios capítulo 1, verso 3 dice que hemos sido bendecidos juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. La bendición es tuya. Tú ya la tienes en este momento. No importa que las cosas te hayan salido mal, no importa que te hayan pasado cosas, no importa que estés atravesando circunstancias terribles en estos momentos. La bendición ya es tuya y tú puedes creer y caminar en esa bendición por la fe, sin necesidad de hacer nada más que creer en la obra de Cristo. Y ese creer en la obra de Cristo, entonces te va a capacitar para caminar en esa ley de la fe. Entonces tú vas a decir, bueno, yo ya no diezmo y ofrendo para ser bendecido, diezmo y ofrendo porque soy bendecido. Y yo le doy gracias a Dios que hermanos a los que les hemos compartido esto han recibido esa revelación y no están dando porque quieren ganarse el favor de Dios, sino porque saben que Dios ya les ha favorecido y son un brazo de Dios. Escucha, cuando tú das a la obra, eres un brazo de Dios que permite que esa obra alcance a otros. Hermano, para yo poder estar aquí compartiendo esta palabra a través de video, yo necesito pagar internet. Ahora, no te preocupes, está pagado, está suplido. Gloria a Dios. Está pagado. El evangelio es gratuito, llevarlo cuesta. Pero escucha, yo no tengo que venir a ti para pedirte que me financies. Dios es quien me financia y Dios toca a hermanos alrededor del mundo. Y yo le doy gracias a Dios que Él es maravilloso en su gracia y que toca el corazón de hermanos y que Dios les dice y les habla, mándale esto al pastor. Y cuando mandan, ellos no saben, pero mandan ese dinero y ese dinero decimos, wow, ¿cómo es Dios? Porque este dinero se iba a ocupar en estas cosas. Y si ese hermano, esa hermana o quien sea no hubiera obedecido, no se hubiera podido llevar a cabo esto. Pero me ha pasado que hay hermanos que Dios les ha dicho y me han dicho esos hermanos, hermano, Dios me dijo que yo hiciera esto y no lo hizo y desobedecí. Pero cuando ellos me contaron eso, el trasfondo de la historia es que vinieron otros e hicieron lo que Dios les dijo a ellos. Dios siempre tiene a alguien. Dios es maravilloso. Entonces, bueno, hermano, si Dios tiene a alguien, entonces ¿para qué lo hago yo? Pero he aquí esto. Cuando tú caminas en esa obediencia, la bendición que tú tienes, cuando tú te dispones a esa obediencia en el dar, en el orar, en el amar, en el saludar, inclusive a la suegra, aunque te caiga mal. Mi suegra, yo amo a mi suegra. Siempre que digo a la suegra, han de pensar que yo tengo una suegra terrible y tengo la mejor suegra del mundo.
es una mujer llena de amor. Amo a mi suegra. Pero gente, cuando tú caminas en amor, cuando perdonas, cuando abrazas, cuando sonríes, cuando das, cuando amas, cuando haces algo que tú dices, ay, yo no quiero hacer eso, cuando se vuelve un sacrificio, pero tú dices, bueno, Dios, tú me estás pidiendo que lo haga, yo lo voy a hacer. Cuando tú caminas, simple obediencia a lo que está escrito en el nuevo pacto, ¿sabes qué? Esa obediencia, esa bendición que tú ya tienes por la fe, ¡pum!, se multiplica, alcanza a otra persona, alcanza a otra familia, alcanza a otros, y cuando llega a ellos, esa bendición hace ese mismo efecto en ellos, ¡pum!, y esa familia dice, oh, ahora yo voy a hacer esto. Y esa cadena de agradecimiento, porque la bendición está fluyendo y tocando a unos y otros. Y por eso es importante el congregarse. Porque en el congregarse tú puedes encontrarte con gente que Dios te va a dar a ti la revelación para ayudar. Y con gente que Dios les va a dar a ellos la revelación para ayudarte a ti. Porque así opera el cuerpo de Cristo. Así opera en amor. Cuando el caminar en amor, se necesita gente alrededor a quien amar. Cuerpo de Cristo, necesitas otros cristianos a tu alrededor para amar. A veces, y a mí me ha pasado, que hay una persona en otro lugar que obedece y manda una ofrenda, y de esa ofrenda yo separo una parte y mando a otra persona. Y se va la cadena. Y esa persona que mandó no sabe que está bendiciendo a 2 o 3 allá. Porque nosotros también caminamos en esa obediencia. Y está fluyendo esa bendición a distintos lugares. La bendición ya fue dada, la bendición ya te llegó para que todo lo que tú pongas tu mano a hacer sea prosperado. Para que todo lo que tú hagas, dice Dios, te dio el poder de hacer las riquezas y ahora nos lo ha dado por la fe en Cristo. Entonces cuando tú pones tu mano a hacer algo, eso que haces es bendecido. Tú dices, es que en este trabajo no aguanto a la gente y la gente ora por mí. Bueno, en ese trabajo donde estás, y escúchame, yo estuve en un trabajo 4 años lidiando con gente corrupta y terrible. Que bueno, a veces dentro de sus corrupciones hacían cosas que beneficiaban a otros y yo lo veía y yo decía, bueno, Dios, no sé, yo no entiendo estas cosas que están, yo sé que esto está mal, pero hay gente que acá está siendo beneficiada indirectamente, pero a la vez la forma que se están haciendo las cosas no son correctas y yo aborrecía el ver eso en el trabajo. Y oraba por ellos y los bendecía a pesar de que ellos se burlaban de mí, a pesar de que cada día de los muertos y que ya se acerca, me decían, hermano, ¿quiero unos tamales? Yo les decía, sí quiero, pero los quiero de la olla, no del altar. ¿Por qué del altar no? Porque tú estás ofreciéndoselo a un muerto. No es mío, es del muerto. Yo le decía, eso no es mío. Se lo está ofreciendo a tu ídolo, al muerto, a Pancho Villa que está ahí, o a Miguel Hidalgo, o al que pusiste ahí en el altar, o a tu abuela, no sé quién está ahí. A él se lo ofreciste. Y yo no voy y le quito las ofrendas a los dioses falsos. Y se enojaban porque les decía eso. A mí dame de la olla. Si vas a ofrecer algo a un vivo, ofréceselo al vivo, no al muerto. Porque la Biblia a mí me prohíbe, yo le decía, a mí me prohíbe comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, cuando yo le decía eso, ¿estaba caminando en la ley? ¿O estaba caminando en la gracia? No, yo estaba caminando en la gracia porque me había sido revelado quién es Jesucristo y que a Él es al único al que debemos darle gloria, honra y alabanza. Yo no estaba haciendo eso por temor a incumplir el mandamiento de cualquiera. Pues no, pues ¿qué tiene? Pues si al cabo la Biblia también dice que no juzgues por comida ni bebida y cómele. Sí, pero también tengo una conciencia que me dice eso no es de Dios y yo camino en esa conciencia de gracia, porque es una conciencia de gracia y no de ley, porque esa conciencia viene porque Dios te está dando algo mejor con ello. Y bueno, y se enojaban, pero a veces me decían, ok, profe, que soy maestro, sabemos que usted no cree en estas cosas, le vamos a hablar directamente de la olla. Y luego se burlaban y decían, y yo oraba por ellos y los bendecía, y decía, bueno, Dios bendíceles. Estaban caminando en ignorancia y trataba de predicarles el evangelio a través de esa tradición del Día de Muertos. Trataba de hablarles de Cristo. Yo les decía, todas estas personas a las que tú le estás trayendo de comer, si ellos recibieron a Cristo, ellos ya están comiendo una cena con el Padre. Y tú no necesitas darles nada de esto. Ellos ya están en la presencia del Padre. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, están vivos. Tú estás viniendo a través de esto porque tú crees que está vivo. Tienes razón. Si esta persona recibió a Cristo en su corazón, está viva. Tiene vida y está con el Padre, pero ella está comiendo allá. Yo aprovechaba para compartirles el evangelio.
Aprovechaba para hablarles de Cristo. Y cuando venían con la cuestión del Halloween, yo les decía, ¿sabes cómo empezó el Halloween? Era una celebración de los santos. Es decir, Dios tiene un pueblo santo y para que tú seas parte de ese pueblo santo, tú necesitas recibir a Cristo. Entonces yo aprovechaba todas estas cosas para predicarles y algunos me aborrecían por ello. Y tenía que aguantarme la persecución, que no era una gran persecución, eran burlas y críticas nada más. No me voy a hacer el mártir. Pero cualquier persona que no camina en amor, no hubiera caminado en la carne y hubiera sido usado de represalias en contra de estas personas. Y no, ¿sabes qué? Los perdonamos, los amamos y oramos por ellos y les bendecimos. Algunos se enojaron conmigo y hasta me sacaron de Facebook y me bloquearon por las cosas que hablábamos, porque hablamos fe, porque hablamos gracia. No importa, les amamos y caminamos en amor para con ellos. Pero yo camino en amor porque quiero el favor de Dios. No, el favor de Dios ya está fluyendo en mí y ese favor me hace caminar en obediencia, no a la ley, en obediencia a la fe de Cristo. Mi obediencia no es a la ley. Mi obediencia es la ley del Espíritu de vida en Cristo en mí. Me hace ser. Y esa obediencia, que es un fruto del Espíritu, es el producto y no el requisito. Ya no es el requisito. Yo no obedezco el mandamiento como un requisito yo obedezco el mandamiento porque es el fruto del amor de Dios en mí, que me lleva a caminar agradecido con Él, a ser un brazo que se extiende para amar, bendecir y caminar tocando las vidas de otros. Entonces, esta enseñanza le vamos a dar continuidad porque yo quiero hablar acerca. Yo digo que la teología de Dios es la teología Nike. Y voy a hablar de eso, la teología Nike. ¿Cuál es la teología Nike? Unos dicen Nike. Usted sabe, la marca de tenis Nike tiene un eslogan. Ese nombre Nike está mal pronunciado porque es una palabra griega. No es japonesa ni finlandesa. Nike es la palabra griega Nike. Nike significa victoria. Era el nombre de una diosa griega y después vino a significar la victoria. Eso es lo que significa la palabra Nike o Nike. Y Nike es la palabra victoria en griego y la victoria viene por solamente just do it. Esa es la teología Nike. En nuestro caso, just walk in faith. Solo camina en fe. Cuando tú caminas en fe, just walk in love. Solo camina en amor. Entonces, just do it. Entonces lo haces. La victoria es por la fe. Y eso está en Primera de Juan, en el capítulo 5. Y yo voy a continuar hablando de esto, pero concluyo o dejo en continuación. Primera de Juan 5 dice el versículo, fíjate lo que dice, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, tú has nacido de Dios, tú amas a Dios y tú amas a tu prójimo. Esa es la ley del Espíritu de vida en ti operando. Amar a Dios y amar al prójimo es la ley del Espíritu de vida operando a través de ti para tocar a otros. Y dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ¿cómo sabemos que el amor de Dios está operando en ti? ¿Cómo sabemos que amas a Dios y amas a los hijos de Dios, al prójimo? Dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La gracia de Dios te lleva a caminar, porque en la gracia, en el nuevo pacto, hay mandamientos. Hay mandamientos acá. Ya no son los mandamientos de la ley para yo ser bendecido y favorecido. No, ahora yo camino en esos mandamientos por la gracia de Dios. Sabiendo que es Dios quien me capacita y me hace caminar en ellos de una manera, el caminar en ellos me hace descansar y reposar. Ese es el verdadero reposo cuando yo por la fe camino en obediencia a lo que Dios me está revelando en su palabra. Y dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Este es el Nike de Dios. O el Nike de Dios, la victoria. El Nike de Dios es la fe. Y la fe, como dice Santiago, dice, esta es la victoria. Dice aquí Juan dice, todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe,
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Y Santiago, y aquí vamos a, como dicen en inglés, wrap this up, vamos a terminar esto, cerrando ya el paquete. Dice el versículo, fíjate lo que dice, disculpa el ruido que se oye el tren que está pasando, estoy a 2 cuadras de la vía, se escucha por ahí el tren que está pasando. Pero dice acá, en el verso, ok, espérame, lo tengo acá en la pantalla, lo tengo apuntado acá, tengo acá mi bosquejo, déjame lo pongo acá. Dice el versículo 22 del capítulo 1 de Santiago, vamos al capítulo 1, dice así: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro, o el hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de Moisés, no, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del amor de Cristo, la ley de la libertad, que en Cristo, que es por fe, y persevera en esa ley de la fe, no la ley de Moisés, la ley de la fe. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué obra? Las obras de fe, no las obras de la ley del antiguo pacto. Las obras de fe, que es el caminar en esa gracia que te impulsa para cumplir lo que está revelado acá. Entonces, la fe obra por el amor. La fe, esa palabra se encuentra en Gálatas, capítulo 5, el versículo 6, y dice así en Reina Valera 60, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. La fe obra, fe es un acto, la fe actúa. Por eso te dije, teología Nike, o en griego Nike. La victoria es por el actuar en fe en lo que está revelado en la verdad presente del Nuevo Pacto, que está acá en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo. Ahora, la verdad presente no es el Nuevo Testamento, no es el Nuevo Pacto, es Cristo por toda la Biblia. Cuando tú caminas en esa revelación de Cristo y tú obedeces a esos impulsos del Espíritu Santo, cuando vienen y te dicen, ¡hey! Para aquellos que están nuevos en Cristo, ¿qué onda, vato? Vámonos a chupar, saca las burras. Para el que no sabe qué es eso, acá en México, cuando van a la borrachera, las burras son las caguamas son unas cervezas de a litro o más de litro, ahora no sé qué tan grandes estén, y se van a emborrachar. Eso es para los nuevos en Cristo. Los nuevos en Cristo necesitan oír esto. Cuando te digan eso, tú vas a decir, no, porque la fe, escucha esto, la gracia de Dios me empodera a mí ahora para hacer algo. No para dejar de hacer, no, yo no estoy empoderado, escucha, para caminar en una ley que dice no hagas esto, no, yo estoy empoderado para hacer algo y lo que Dios me dice que haga es no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu. Y tú vas a decir no, porque yo quiero ser lleno del Espíritu y me lleno del Espíritu y como estoy lleno del Espíritu, no necesito tus burras, no necesito tu tequila, no necesito tu mezcal, no necesito tu whisky, no necesito ese mugrero. Como decía un pastor, amigo mío, el hermano Rodrigo Bravo, decía, no necesito los miados del diablo. Disculpe si es mala palabra, aquí no es mala palabra, suena feo, pero no es mala palabra. Yo no necesito los orines del diablo para caminar en el gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu. ¿Ok? Entonces, cuando yo camino, y no te enojes conmigo, hermano, la Biblia dice, todo me es lícito, no todo conviene. Entonces yo no te estoy dando un mandamiento, yo no te estoy diciendo no tomes. Yo lo que sí te estoy diciendo es que por gracia llénate del Espíritu Santo. Y deja que sea Él el que te haga caminar en esa gracia y esa justicia para que se manifieste ese fruto en tu vida. Esto por eso dije, esto es para los nuevos en Cristo. El que está maduro no debiera tomar esto como un mandamiento de la ley, no hagas esto, sino el aprender a caminar. Al aprender a caminar en la gracia te dirige a, acuérdate, y esto lo enseña el pastor Kenneth Solá, y me gusta mucho que esto que él dice, porque es así, la gracia nunca te lleva a hacer lo incorrecto. Si usted está haciendo lo incorrecto, eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, puede pasar por alto lo incorrecto en su misericordia para que no seas destruido
por un tiempo. Porque la palabra de Dios dice, y eso está en Apocalipsis, acerca de una mujer llamada Jezabel, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios te está dando un tiempo en su gracia. Pero es el tiempo de que vengas y vuelvas en ti y te das cuenta que el caminar en la carne no sirve para nada. ¿Cómo vas a caminar en el Espíritu? ¿Obedeciendo la ley de Moisés? No. Vas a dejar que sea la gracia de Dios que opere en ti, al renovar tu entendimiento con la palabra y dejar que sea el Espíritu Santo el que produzca esa vida de fe, que la vida de Dios, ya no trates tú de vivir para Cristo, sino que sea Cristo el que vive ahora a través de ti. Cristo no vino a hacer a los malos buenos, vino a darle vida a los muertos. Y si tú tienes la vida de Dios en ti, tienes que dejar que esa vida se manifieste en ti. Un saludo a todos los hermanos que están acá, que llegaron. Ya no vi más comentarios, no, esto ya no me mostró más comentarios, pero les amamos. Gracias a todos los que están escuchando esta palabra. Dios quiere, escucha esto, y esta es una palabra profética para algunos que me están escuchando en estos momentos. Dios quiere que el propósito de Él y el plan de Él para tu vida se cumpla. Y cuando tú te despojas de ese viejo hombre, que esa es la parte que más nos cala y nos duele, a mí me cala despojarme del viejo hombre, pero solo es efectivo cuando por la gracia de Dios me visto del nuevo hombre. Y esto quiere decir que Dios no está enojado contigo, que Dios no te desecha y que tú en este momento tú te puedes agarrar y abrazar de Él. Señor, aquí estoy, mira, yo no soy perfecto, reconozco que he fallado y he pecado, pero sé que tú me amas igual. Y te abrazas de Cristo y dices, aquí estoy. Ese es el verdadero arrepentimiento, es eso. Arrepentimiento no es estar llorando por lo pasado. No, arrepentimiento es cambia tu manera de pensar y ven a Jesús. El verdadero arrepentimiento es arrójate a los brazos de la gracia. Cuando haces eso, Él empieza a hacer una obra en ti, transformándote. Y ahora es Él a través de ti. Muchas gracias a todos los hermanos que estuvieron aquí. Hermano, si tienes algún comentario, si tienes alguna petición de oración, déjala ahí en los comentarios y vamos a estar orando por ti. Y si te ha bendecido esto, compártelo con otros. Y si deseas sembrar una semilla, también lo puedes hacer puedes mandarnos un inbox a través de nuestra página centrogracia.page, o con la pronunciación en español sería .page, es .page, centrogracia.page. Ahí puedes encontrar un link para donaciones o nos mandas un inbox y puedes dar una ofrenda si Dios lo pone en tu corazón. Haga todas las cosas conforme Dios las puso en su corazón, no por obligación, no por necesidad, conforme Dios. Y si Dios te mueve a ir y ahorita en estos momentos ir a ayudarle a alguien, ve y ayúdalo. Si Dios te dice mañana ve y busca a tal persona, ve y hazlo. Fluye en esa obediencia por gracia, no por obras, no en tu esfuerzo, sino en la capacidad, en la facultad de la obra que la obra de Dios hace en ti. Sean muy bendecidos, hermanos, les amo. Gracias a todos los hermanos que están por ahí, a los que veo acá en comentarios y a los que veo veo varios perfiles ahí. Alcanzo por ver ahí a Yorcelín. Saludos, hermano Yorcelín. Veo al hermano Luis Rangel también. Hay otro hermano que está por ahí conectado, creo que es Israel Briones. Saludos a todos ustedes, hermanos, y a los que vean esos en repetición. Les amamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias que tú empoderas con esa facultad del Espíritu Santo y de tu gracia a todos los hermanos, y que esa fe les ayuda a caminar en obediencia a Dios por gracia, no por obras. Y que ese poder de la gracia, ese actuar en la fe, desata todas las bendiciones que ya están en ellos. Y que esa multiplicación viene sobrenatural sobre cada uno de ellos en las áreas de sus finanzas. En la sanidad se manifiesta la sanidad, el poder de Dios operando a través de ellos en la medida que se renueva el entendimiento. Te doy gracias por esa bendición que restaura matrimonios, que me restaura vidas, que trae sanidad. Gracias, Padre, por tu poder maravilloso en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, gracias por esta congregación virtual que nos has dado, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, y yo creo que eso no afecta al lugar físico, también puede ser reunidos en un propósito, en una unidad, ahí desde el lugar donde ellos están, estamos reunidos en tu nombre, somos iglesia. Nos llamarán virtual, pero seguimos siendo iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo por ello. Amén y amén. Sean muy bendecidos, hermanos, les amamos. Gracias por estar acá con nosotros. Saludos a todos los que llegaron. Amén. Les amamos. Próxima transmisión, vamos a tener otra transmisión entre semana. Yo les digo el día, quizá mañana. Y bueno, ya sabemos lo que pasó hoy con Facebook, que estuvo caído. Si se llega a caer Facebook, hermanos, les mando mensaje a los que tengo conectados por Telegram. Ahí también tenemos busque Pastor Artur Perales y añada. No lo hemos estado usando, yo creo que lo vamos a empezar a usar más. Y a través de Telegram les mandamos mensaje y para poder conectarnos a través de YouTube. Si se cae Facebook, hacemos la conexión a través de YouTube. Si se cae YouTube, también yo estoy pagando ahorita en estos momentos, nuestra iglesia está pagando un ¿cómo se llama? Es de Google.
estamos pagando un servicio de Google que se llama Workplaces, creo que es de Google, y ese servicio nos da un Meet, tenemos un salón de Meet donde podemos entrar y tener el servicio ahí y grabar la reunión. Les puedo pasar si todo se cae, ese tiene que funcionar porque lo estamos pagando. Entonces entramos ahí a hacer la reunión en ese servicio. Ahí en ese servicio que estamos pagando tenemos el Instituto Bíblico, clases del Instituto Bíblico, y si usted quiere estudiar estas clases, dice, hermano, yo quiero estudiar estas clases, yo puedo, o yo quiero... El único requisito que yo les pido para los que quieran hacer esto es que junten un grupo de personas para poder tener clases en su casa o en cualquier lugar, un grupo de 5 personas por lo menos, y yo les paso el enlace para que puedan entrar y hacer las clases que están allí. Mándenme un inbox preguntando sobre esto y yo le doy el acceso. El único requisito es que usted desee aprender y que junte a varias personas para poderles presentar el material. Y eso es lo único, que no estamos metiendo gente para hacerlo individualmente, es por grupo. Tú juntas a varias personas y puedes proyectarles el material está ahí disponible. Ese es lo único que les pedimos. No les pedimos dinero, no les pedimos que nos manden nada. Ese instituto bíblico fue hecho por Palabra de Vida y cualquiera lo puede hacer. Solamente les pedimos, único requisito, junta un grupito de personas y esas personas puedan recibir estas clases por lo menos una vez por semana y adelante, les pasamos el material. Sean muy bendecidos, hermanos, les amamos. Nos vemos, saludos a todos.